buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Cornelio y sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño espacio cultural e informativo sobre el teatro cómico de los siglos de oro. El día de hoy me acompaña Camilo Reyes para platicar un poco acerca de uno de los más grandes autores de la literatura universal. Hola, muchas gracias, Fer, y en efecto nos referimos a Miguel de Cervantes Saavedra, que más allá de ser reconocido por publicar la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues conversa también con diversas realidades del siglo XVII, ¿no? Ejemplo de ello lo podemos ver en sus 8 comedias y 8 entremeses nuevas, nunca representadas, en el cual pues hay una primer comedia que nos resulta interesante, ¿no? El Gallardo Español. A lo largo de este video pues nos enfocaremos en el análisis, la estructura, el género de esta misma, pues para conversar, ¿no? Un poquito sobre qué buscaba Cervantes, ¿no? Por ello acompáñanos a redescubrir algunos elementos biográficos, contextuales, históricos, estructurales y generales de la comedia. Miguel de Cervantes, nacido en 1547 y muerto en 1616, fue un novelista, poeta y dramaturgo madrileño, lector aficionado de las representaciones teatrales, especialmente las de Lope de Rueda. Cervantes tuvo un papel activo en conflictos bélicos, participando en la batalla de Lepanto en 1571, donde quedó herido del brazo izquierdo. Posteriormente, en Túnez y Corfú, fue prisionero en varias ocasiones, desde su frustrado regreso a España por piratas argelinos. Sí, fíjate que como parte fundamental del teatro cervantino hay algunos elementos que podemos destacar. Uno de ellos es que Cervantes sin duda recordaba con mucho afecto las actuaciones de Lope de Rueda en Sevilla. Él conocía muy bien el teatro de la época. Algo muy interesante sobre sus obras es el uso de estas figuras morales, estas proyecciones del mundo interior, las imaginaciones y los pensamientos del alma. Algo también muy interesante es la complejidad del juego escénico que utilizaba en sus obras y la correspondencia que podía tener con el vestuario de los personajes. Esto de las características fundamentales de la personalidad dramática pues van a ser 3 principales, ¿no? La primera es la figura entremesil, que es algo cómico que se da entre comedias, a mitad de comedias, y que bueno, va a partir también de la segunda característica, ¿no? Que va a ser la imitación de el mundo natural, del mundo de la representación, ¿no? Igual cómo imita los vicios humanos, ¿no? Y la tercera es esto mismo, ¿no? Pero guiado a un contexto sociohistórico de la España del siglo XVI, bueno, finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, ¿no? Estos valores cristianos. Sí, todo esto es realmente interesante, pero bueno, hablando un poco más acerca de esta obra sobre el Gallardo Español, dime, ¿tú qué opinas de este gran personaje, don Fernando de Saavedra? Muy interesante pregunta, ya que don Fernando Saavedra es un personaje particular, ¿no? Parte también del enfoque que se le da a la obra, ¿no? Para empezar, pues el personaje, don Fernando, es un soldado que abandona su puesto en Orán, una ciudad en Argelia, durante los ataques, ¿no? A otra ciudad, Melciquivir, que bueno, va a responder, ¿no? A lógicas de el caballero honroso, del caballero enamorado, ¿no? De este caballero que responde al desafío, ¿no? El desafío que le pone que en la conversación con Ali Musel, otro personaje igual muy complejo. Por otra parte, don Fernando pues se entrega apasionadamente, ¿no? Con esta pulsión de amor a Arlaxa, ¿no? Que es una mora, que bueno, esta Arlaxa pues va a interesarse por don Fernando Saavedra, al oír, ¿no? Y al escuchar, al ver estas épicas, estas características gallardas de don Fernando, ¿no? Finalmente pues termina don Fernando vestido de moro, defendiendo a los españoles, de los españoles a Arlaxa y a otros personajes, ¿no? Y bueno, hasta el final combate don Fernando y pues pide disculpas, ¿no? A las autoridades militares, ¿no? Pero bueno, vamos a introducir un poquito sobre el contexto. El Gallardo Español es una obra que integra en la peripecia ficticia datos históricos sobre el asedio por la armada turca y huestes berberiscas del enclave español de Orán, que tuvo lugar entre 1562 y 1563. Es una pieza que, según su propio autor, suma verdad y fábula,
extrae su componente histórico de la más amplia y detallada fuente de información de la que se podía disponer en la época. Además del acceso a los textos, Cervantes contó con noticias obtenidas en 1581 cuando visitó Orán, después de volver del cautiverio, y pudo hablar con personas que se hallaron en la famosa defensa. A lo largo de la trama de El Gallardo Español intervienen personajes y colectivos que el autor había conocido en persona o de oídas durante los años que pasó a lo largo de su encarcelamiento en Argel. Y bueno, conociendo un poquito más a fondo sobre el contexto histórico de la obra y del autor, pues es importante estudiar y revisar un poquito sobre la estructura de esta comedia, ¿no? Antes de pasar al análisis, al estilo y al género de la misma, ¿no? Y bueno, esta comedia principalmente va a ser estructurada por 3 jornadas o actos, ¿no? En el cual va a ser escrito en su totalidad en 3134 versos, ¿no? Que bueno, estos tres jornadas van a tener particularidades y complejidades que bueno, al final van a buscar responder una intersección de temas, ¿no? Fundamentales que Cervantes logra rascar, ¿no? Y proponer. Y bueno, parte de esta estructura, pues el primer acto está escrito en 1095 versos y el tema principal es el desafío, ¿no? El desafío que hablábamos anteriormente. La segunda jornada tiene 1035 versos y el tema principal es el ataque a la ciudad de Orán, ¿no? Y finalmente la tercera jornada va a tener 1004 versos y los temas principales van a ser las luchas entre moros y turcos en Orán y Mazalquivir. Pero bueno, sabiendo esto, ¿tú cuál considerarías que sea el estilo de esta comedia? Pues el estilo de esta comedia podemos catalogarlo como una comedia dramática. Lo interesante aquí es que esta comedia tiene la intención de confundir la historia con la ficción, porque a lo largo de toda la narrativa vemos que aparece ficción en todas partes. ¿O tú qué opinas? Sí, lo que mencionas del juego entre realidad y fantasía o ficción, pues es una característica innovadora para el teatro, ¿no? Igual llevando un poco a la máxima aristotélica en la poética de Aristóteles, esta construcción de la fábula, ¿no? De la imitación de acciones para la construcción de los personajes, ¿no? Por ejemplo, Cervantes es capaz de referir un momento histórico, ¿no? Que es esta batalla entre moros y turcos, y también una historia fabulosa o fantástica entre un enredo amoroso y un desafío, ¿no? Una máxima caballeresca, ¿no? Y bueno, también el uso de la verosimilitud es importante, no solamente en esta obra, ¿no? Ya lo veíamos en Los Baños de Argel o otras comedias, ¿no? Pero quisiera preguntarte si consideras que el elemento de la verosimilitud es parte fundamental del género de la obra. Sí, sin duda. Mira, el género podemos decir que se clasifica como un romance morisco, pero también podemos decir que es épica y que cuenta con algunas características de caballeresca, como lo son los tipos y estereotipos de los personajes, como lo es este moro sentimental y retador que es Alimusel y su contrincante que es Don Fernando, ¿no? Y es que el uso del modelo de epopeya clásica, en particular este modelo troyano, que se basa en el asedio del lugar, así como de la literatura caballeresca y la morisca, junto con la comedia, es lo que permiten hacer realidad las hazañas de los personajes y asegurar al lector sobre cierta coherencia y verosimilitud de los hechos, ¿no? Y es que por esto podemos decir que El Gallardo Español explota la vena épica de un episodio glorioso de la historia de España que sienta las bases de una poética histórico-cómica que se basa en el contraste de la verdad histórica con algunas burlas, ¿no? Sí, justo encuentro elementos en lo que dices, como que una crítica a lo nacional, ¿no? A lo nacionalista, en esto de una máxima española, ¿no? Y también de los caballeros. Y yo creo que ya metiéndonos un poquito sobre el análisis, es importante conocer, ¿no? Saber cómo nosotros percibimos algunos elementos en esta comedia, ¿no? Entonces, acompáñenos a saber sobre el análisis. El Gallardo Español se enriquece con procesos modernos y al mismo tiempo evoca la sociedad argelina durante la ocupación española, situándose entre la historia y la ficción. Los puntos planteados por el autor en la historia son la alianza turco-morisca para atacar al Mazalquivir, el ataque, la resistencia española, la petición de ayuda a los españoles,
la llegada de la ayuda, la retirada de los musulmanes. Casi todos estos hechos se cuentan en la comedia en forma de una narrativa continua. El lector descubre una constelación de escenas ubicadas en un tiempo y espacio concretos. El eje principal de la obra está situado en cuestionamiento de la reapropiación de la imagen de los árabes musulmanes. Por otra parte, la polifonía es un recurso utilizado con frecuencia en los diálogos de los personajes y la construcción de la historia. Las didascalias implícitas y explícitas ayudan a describir o indicar movimientos que deben representarse sobre la escena y cargan de sentido las acciones de los personajes. Por ejemplo, Alimusel se ve movido a luchar para defender la armada defensa, cuyos gritos lo alertan, mientras que Guzmán se sorprende por la fuerza y habilidad casi sobrenaturales de su oponente. Por otra parte, respecto al análisis de los personajes, Ruth Finn establece 3 parámetros de caracterización elementales: el eje de la complejidad, el eje de la evolución y el de la penetración en la vida interior, mismos que ayudan a establecer funciones, comportamientos y rasgos constitutivos de acuerdo con el decoro y la jerarquización estamental de los personajes. Por ejemplo, Arlaxa, como mora de la clase alta, está relacionada con la pasión y el poder. Alimusel, como caballero cortés y soldado, se relaciona con el furor amoris, el honor, la batalla y la ingenuidad. Buitrago, por otra parte, es un soldado pobre, imprudente, limosnero, aunque leal, audaz y arrojado. No obstante, las figuras prototípicas son abandonadas por cada uno de los personajes, ya que actúan con autonomía y tienen características únicas como la pasión, la lealtad, el arrojo o la limosnería, al mismo tiempo que actúan de acuerdo con su experiencia y frente a la trama, transgrediendo todo orden moral y social como las actitudes de autodeterminación y decisión propia de Arlaxa y Doña Margarita, o la traición y venganza de Nacor, o la lealtad e intrepidez de Buitrago, pese a su imprudencia, así como la desobediencia y posterior defensa de don Fernando hacia su propia nación, respectivamente. Sin duda, este análisis ha sido muy interesante, pero rescatemos algunos de los puntos más interesantes de esto. Sí, bueno, muchas gracias por darme la palabra. Y bueno, quisiéramos finalizar, ¿no? Rescatando y resumiendo un poquito, ¿no? El objetivo principal que consideramos nosotros del teatro cervantino es poder representar hechos verdaderos y falsos, pero que sean creíbles, ¿no? En esta máxima de la verosimilitud. Yo creo que es parte fundamental, ¿no? Esta relación entre los hechos históricos y expresar una dualidad, ¿no? Lo que mencionábamos anteriormente. También es algo, una propugnación, ¿no? Por una experiencia humana, diríamos, manifestada, ¿no? En la trama literaria a través de la acción y el diálogo, ¿no? Y bueno, en conclusión, este trabajo analítico que realizamos, pues intenta demostrar diversas directrices, ¿no? Elementos importantes que fueron específicos, ¿no? Para la comprensión y también para la complejización de la comedia, ¿no? El Gallardo español, tales como lo pueden ser los personajes, el espacio y tiempo, así como las temáticas predominantes, ¿no? Y bueno, llegó el momento triste, ¿no? El de despedirnos, ¿no? El cerrar invitándolas a leer la comedia, ¿no? El Gallardo español de Miguel de Cervantes, porque también consideramos importante que desde sus propios instrumentos puedan analizar y a futuro co-construir un diálogo, ¿no? Un diálogo crítico sobre aquellas obras dramáticas que les llamen la atención, no solamente esta, sino que puedan también pues complejizar un poquito más esto, ¿no? Y que no solamente se quede en una nebulosa aquí arriba, y también poder construir nuevos diálogos, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho haber colaborado con Fernanda Cornelio, ¿no? Muchas gracias. También agradezco que nos hayan visto y por el interés, ¿no? Espero que hayamos cultivado algo en ustedes, en ustedes quienes nos ven, y pues nos vemos en otro momento. No, al contrario, gracias a ti, un gusto siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias por vernos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajo. Nos vemos en la próxima edición.